Todos sabemos que la televisión tradicional no está en sus mejores horas, pero aquí en este vídeo te voy a decir por qué la televisión nunca va a morir. Bienvenidos, bienvenidas cinéfilos, seriéfilos y curiosos audiovisuales. En el día de hoy vamos a ver por qué la televisión nunca va a morir. Comenzamos. Qué atrevida esta afirmación, pero creo que sí, que la televisión nunca va a morir. En el día de hoy te voy a explicar por qué no va a morir, siguiendo un poco en la línea de los últimos vídeos en esta sección que hemos visto con respecto a la televisión. Que por cierto, por aquí te dejo un vídeo del formato de reality show, que a mí en particular me parece un formato muy atrayente, aunque obviamente no soy consumidor de ese tipo de formato. Pero bueno, nos metemos en materia de este vídeo y voy a explicar por qué, a pesar de lo mal que puede estar la televisión, esta televisión nunca va a morir, o al menos una parte de la televisión. Y es algo que cuando veamos nos va a parecer muy lógico, aunque veamos que ahora mismo hay una gran parafernalia muy lejos de ese motivo iniciario de la televisión o ese motivo primigenio de la televisión. Lo primero de todo es diferenciar la televisión pública, después la televisión privada y después unir esas dos televisiones y ver la televisión un poco del futuro. La televisión pública. En este sentido es fácil de entender, la televisión pública la pagamos todos. Y diréis, es que no hay ningún programa que me atraiga en la televisión pública. Sí, pero la televisión pública no la pagamos para que se hagan programas, la pagamos para que se nos informe en caso de catástrofe, en caso de guerra, en caso de una serie de acontecimientos para que, digamos, el gobierno pueda manifestar cierta información. Y me vaya a decir, no, es que el gobierno hace lo que quiere dentro de la televisión pública. Pues sí, el gobierno hace lo que quiere porque esa televisión pública normalmente se sesga dependiendo de cada gobierno que gobierne en cada uno de los países, valga la redundancia. ¿Y por qué es esto? Pues muy sencillo, porque dentro de la televisión pública, dentro de los puestos de poder o dentro de esa mesa ejecutiva hay al menos un puesto de cada uno de los partidos políticos que rijan en ese momento o que tengan mayoritariamente el poder en ese momento en ese país. Y esto obviamente sesga al gobierno en cuestión. Esto, bueno, pues le puede gustar a la gente, no le puede gustar a la gente, pero bueno, es un sistema que es así. Y muchas veces vemos en las películas, esto es un broadcast de emergencia. Bueno, pues las televisiones públicas en este caso se utilizarían para eso. Además, por supuesto, de dar, como digo, noticias, en muchos casos sesgadas o en muchos casos imparciales con respecto a los movimientos nacionales y a los movimientos internacionales. Bueno, mejor dicho, los eventos. Los movimientos parecía algo más revolucionario y en este caso no estamos hablando de ningún tipo de revolución, porque desde luego la televisión pública es lo más tradicional que hay, por muchos vestidos que le ponga, por mucho que la pueda disfrazar de las ideas de los diferentes partidos del gobierno, al final es una televisión tradicional. ¿Por qué? Porque es una tradición del pueblo, es una tradición tuya y mía. Punto, no hay más. Y es un servicio que se debe de dar en primera instancia para informar, ya sea de los eventos, como digo, normales, del día a día, como los eventos extraordinarios, como pueden ser una catástrofe, como pueden ser, bueno, pues una invasión alien, como puede ser una pandemia, como puede ser cualquier tipo de cosa. Y esto, aunque parezca fantástico, lo hemos visto en más de una película. Vemos, pues este es un broadcast especial para decir a la población que todo está tranquilo. O vemos, por ejemplo, en la película La Purga, manténganse en sus casas porque la purga ha comenzado. Bueno, ya sabemos cómo va esto. Y ahora vamos a la técnica más pura, y es que la televisión pública utiliza un ancho de banda de radio muy característico y muy normal que pueden coger muchísimos aparatos. De hecho, obviamente es el primer canal de televisión que tú coges cuando sintonizas, bueno, pues tu serie de canales que sintonice tu televisión. Lo primero es, ¡pum!, la televisión pública y luego ya, pues toda la parafernalia, que es a donde vamos ahora. Televisión privada. Y ahora saltamos a la televisión privada. ¿Y qué es lo que ofrece la televisión privada? Bueno, en este caso empezamos por la técnica. Y es que, digamos que la televisión privada utiliza un ancho de banda diferente, un ancho de banda menos estándar, dependiendo de lo compleja que sea
esa cadena. Es decir, si nosotros tenemos una cadena de pago o una cadena que solo queremos que llegue a un cierto radio de espectadores, pues tendremos un ancho de banda muy diferente al que sería, por ejemplo, a la televisión pública, al que llegaría a más rango de habitantes. En esta línea de la televisión privada y dejando al margen lo que serían las cuestiones técnicas, que por supuesto es importante a la hora de cualquier evento o cualquier desastre, tenemos que la televisión privada lo que nos ofrece es lo mismo que la televisión pública, pero con una diferencia, con que no la pagamos los ciudadanos directamente con nuestros impuestos. Porque si nosotros estamos pagando un canal determinado, nosotros estamos ejerciendo un derecho de ver esa emisión en concreto. Mientras tanto, también hay una televisión privada con dinero privado, basándose en publicidad, que lo que hace es emitir una serie de programación, pero gratis. En este caso, a través del ancho de banda gratuito. En España y creo que en Europa es el TDT, no sé en el resto del mundo. Discúlpame un poco ese desconocimiento, pero obviamente todas las líneas de televisión o toda la forma de televisión en cada uno de los países va cambiando o mucho o poco, dependiendo de las restricciones que haya o del ancho de banda en el que se emita en cada una de las televisiones. Y volviendo a estas televisiones privadas en el ámbito gratuito. Estas televisiones privadas normalmente hacen una programación de innovación en el sentido televisivo, es decir, antes podían tener muchos programas, luego podían tener muchas tertulias, luego tienen muchos reality shows, es decir, también tienen una evolución con respecto a la historia que tiene cada una, porque nosotros nos vamos adaptando. Antes se emitían más películas y ahora, como las películas están, digamos que de forma elitista en plataformas, en cine, etcétera, pues lo que hacemos es emitir algunos reality shows. Pero hay una cosa que tienen en común y es el noticiero. Y diré, ¿este tío qué me está contando con los noticieros? Pero sí, es una obligación de esas televisiones tener un programa de noticias, al menos por la mañana, por la mediodía y por la noche. Si os dais cuenta, todas son a la misma hora. Y todas tienen un porqué, informar de los diferentes eventos que hay en el mundo. Porque estas televisiones son gratuitas, aunque sean privadas. Y aunque se estén basando en un modelo de negocio de anuncios en los programas. Porque si os dais cuenta, en los noticieros no hay anuncios. Hay algún tipo de anuncio de el tiempo está patrocinado por tal, o algo muy puntual, los deportes están patrocinados por cual. Porque el tiempo y los deportes, digamos que no es relevante a la hora de la geopolítica y a la hora de los eventos más importantes, pues entre comillas, de lo que sería el mundo. Tratamiento de la información. Y en este último punto lo que vamos a ver es cómo tratan la información tanto las televisiones privadas como las televisiones públicas. En este caso hemos ido viendo más o menos cómo funcionan y cómo se trata de alguna forma esa información. Pero yendo un poquito más allá y mirándonos hacia nosotros es más que nada cómo tenemos que ver nosotros esa información. ¿Por qué? Porque realmente hay que decirlo, toda la información que sale en televisión está sesgada. No pasaría esto si se usara la televisión en el sentido estricto de la palabra o en el sentido más de necesidad de lo que hemos visto, que sería un broadcast de emergencia o un momento de emergencia en situaciones extremas, situaciones pues de estado de sitio, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los noticieros, en el caso de los programas de noticias, sí que tenemos que tener en cuenta a quién responde, es decir, quién está por encima. Nuestra televisión pública ya hemos visto que tiene por encima a diversos partidos políticos. En este caso tiene una junta directiva y luego tiene al partido en cuestión que esté gobernando en cada uno de los momentos de ese país. Y por otra parte, en nuestras televisiones privadas diremos, no, es que no tienen que rendir cuenta a nadie. Sí, tienen que rendir cuenta primero a los contribuyentes, es decir, a las personas que abonan el dinero o abonan esas campañas de publicidad que mantienen a esa televisión, y luego por supuesto también tienen una comisión y también tienen al fin y al cabo unos ejecutivos que también tienen sus propias agendas, ya sea en contra del gobierno de turno que ejerza el poder en ese momento o a favor de este, o incluso con sus propias agendas para su propio bien empresarial y para su propio beneficio en este caso. En este punto tenemos que tener en cuenta que también hay muchas cadenas que están, digamos, cotizando en bolsa, y los grandes cotizadores al final son los que pueden regir
la línea editorial de cada una de las televisiones. Este tratamiento de la información no es ni bueno ni malo, simplemente tenemos que tener en cuenta de dónde viene cada uno de las partes, es decir, de dónde viene el dinero, de dónde viene el poder, quién está detrás de esas televisiones, etcétera, para nosotros hacernos una composición de lugar, para nosotros hacernos una opinión. Es decir, nosotros vemos un tipo de televisión y digamos, bueno, pues es de este partido político. Nosotros vemos otra televisión y decimos, bueno, pues es de este partido político. Y entonces ponemos, digamos, las dos informaciones en la balanza y a raíz de ahí nosotros nos hacemos una opinión imparcial. Esto, por supuesto, es un derecho. Nosotros podemos, digamos, que ir en la línea de cada una de las televisiones o no ir en la línea. Esto ya depende de cada uno, de las creencias de cada uno, de los valores de cada uno, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, lo que no hay que hacer y, por supuesto, lo que no hay que dejar que la televisión haga con nosotros es dividirnos, es sesgar de tal forma para que nosotros nos estemos peleando continuamente por discrepancias absurdas con los vecinos, con al final, bueno, pues nuestro país o nuestro pueblo, etcétera, etcétera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta reflexión de por qué las televisiones no pueden morir nunca. Por supuesto, ahora es turno para ti. Coméntame aquí qué te parece esta afirmación, qué te parecen las televisiones privadas, qué te parecen las televisiones públicas. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo conmigo? Cualquier cosa, ya sabes, aquí en la caja de comentarios. Como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final. Like si te ha gustado, por supuesto que ayuda muchísimo, suscribiros, campanita para que os notifiquen todos los vídeos, ya sabéis, el cine tanto delante como detrás de las cámaras, además de curiosidades del mundo audiovisual, redes sociales y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.